Entonces, la clase que teníamos pendiente, que no pude hacer, la clase el día viernes pasado, em, es de derivados financieros, em, donde vamos a ver lo que son forward, futuros, opciones, etcétera. Entonces, pequeño resumen, em, ¿qué es el forward? ¿Qué son los futuros? Bueno, el forward es una especie de contrato de compra y venta que yo hago para comprar, valga redundancia, em, un activo, ya sea, no sé, puede ser una acción, puede ser, no sé, maíz, puede ser petróleo, lo que sea, en el futuro. Entonces lo que hago yo es fijar un precio hoy, no sé, vos ponte tú, fijar, no sé, un precio, quiero comprar una acción a $10 en 5 años más. Y eso es lo que es un forward. En el fondo yo lo que hago es em, fijar un precio hoy para el día de mañana. Em, sí, eso, lo importante de esto es que siempre tiene un activo subyacente de por medio. Entonces este contrato no tiene precio por sí solo, sino que siempre está indexado a un activo, como dije antes, que puede ser un commodity, puede ser una acción, puede ser un bono, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los componentes principales? El activo subyacente en este caso em, tiene una fecha de madurez o de vencimiento, como expliqué antes. Si quiero comprar algo a 5 años, la madurez es de 5 años en el fondo. Tiene el precio forward, que el precio forward es el precio de mi activo en el futuro. Entonces, ponte tú, si mi acción hoy día cuesta 10 pesos a una tasa del 5%, en el futuro, en el fondo, el precio debería ser 10 elevado a 5% por, por T, en el fondo, que va a ser la madurez. Em, Porque acá siempre está la lógica de que no debería haber arbitraje. Eh, en general, en todos los cursos de finanzas se ve la lógica de que no debería existir el arbitraje. Entonces, esta es una forma de calcular el precio forward con esta fórmula de acá. Como ven, siempre tiene el S0 es el precio de la acción o del activo subyacente hoy. Y la otra forma es calcular, bueno, esta es la fórmula general, en el fondo, que es calcular el precio, no hoy, en el fondo, no es calcular el precio de mañana, no hoy día, sino que en un tiempo te igual a uno, ponte tú, como el próximo año. Eh, Eso, entonces después tenemos un precio de ejercicio, un precio strike, que esto se ve más en opciones, que lo vamos a ver un poco más adelante. Más adelante en el resumen me refiero. Em, y también tenemos lo que es el valor del contrato, esto acá, que es en el fondo cuánto cuesta el contrato que yo firmé. No es como no es el precio forward, no es el precio del activo, sino que es el precio del contrato, que se calcula de esta forma, en el fondo, que es el precio del forward en T, el strike price en este caso, que es como el precio que yo ejerzo el contrato. Em, por ejemplo, si es que yo digo que quiero comprar una acción a $20 en 5 años, el strike price es de $20. Como ese es el precio en el que yo ejerzo mi contrato. Y este es el factor de descuento que siempre está compuesto continuamente, continuo. En el fondo esto está porque tengo que traer el valor presente, pues estos valores están en el futuro. Entonces tengo que traer el valor presente. Em, ¿Y cuáles son las características? Nada, que en el fondo, en el forward, el comprador tiene la obligación de comprar el activo subyacente, em, y el vendedor tiene la obligación de venderlo. En el fondo, un acuerdo mutuo. ¿Y qué es un futuro? El futuro es lo mismo que un forward, solo que es estandarizado y se transa en bolsa, en el fondo. Esa es la única diferencia. Después tenemos distintos tipos de forwards, que son los sin ingresos. Me faltó explicar que en el fondo los forwards, para valorizarlos, hay toda una lógica de cuánto me cuesta a mí mantenerlo. O sea, si yo tuviera, no sé, una acción, ¿cuánto me cuesta a mí mantener esa acción eh, un tiempo T en el fondo? Y bajo esa lógica se hace una valoración de los forwards.
Entonces vamos a tener forward sin ingreso, que se calcula em, con las fórmulas que vimos antes. Vamos a tener forwards con ingresos conocidos, que en este caso podría ser un bono con dividendos en, no sé, en distintos meses, y se resta. Todos los ingresos se restan porque en el fondo disminuye mi costo de mantener este activo, como expliqué antes en la valoración, como que mi costo de mantenerlo es menor. Em, Forwards con yield conocida, que esto puede ser, em, nada, ponte tú, bueno, como acá dice que el Q puede ser la tasa libre de riesgo asociada em, al activo subyacente. Y también existen, bueno, en este caso tenemos sobre índices accionarios, que es lo mismo que esto acá, son iguales, con yield conocida. Solo que el Q en vez de ser la tasa libre de riesgo, va a ser el rendimiento por dividendo. Y después tenemos los futuros con costos de almacenamiento, que esto, como dije antes, como voy a tener un costo de almacenamiento extra, mi costo en total de mantener este activo aumenta. Entonces, por eso se suma. Entonces, todo lo que es ingreso resta y todo lo que es costo suma. Y después tenemos las condiciones de arbitraje, em, que estas condiciones de arbitraje son, voy a poner un ejemplo para que se entienda un poco mejor, pero es como son estrategias donde yo voy a poder ganar plata sin riesgo asociado. Entonces la primera es, si es que mi F0 en el fondo, si mi forward, si en el fondo el forward que me ofrecen es mayor como el precio de la acción hoy día, y aquí podríamos poner un ejemplo de, em, supongamos que tenemos una acción que cuesta 40, 40 dólares con una tasa eh, de un 5%. Y por el otro lado nos ofrecen un forward em, que está sobre el precio. En el fondo este forward va a ser mayor a esto de acá, que es mi 40 por mi factor de descuento. Entonces me ofrecen un forward hoy día a 43, em, a 43 pesos, dólares. Bueno, no lo mismo. Entonces, aquí hay una discrepancia, po. Entonces tenemos que, si es que nosotros hacemos el cálculo de ese cero por el factor de descuento, supongamos que t igual a 3 meses. Si hacemos este cálculo, nosotros lo que nos va a dar es 40,5. Entonces, vimos que un forward se calcula con esta fórmula, ay, perdón, con esta fórmula de acá, pero nos están ofreciendo uno que es mucho más caro de lo que realmente vale, que es 40,5. Entonces, aquí nosotros tenemos una estrategia de arbitraje. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia de arbitraje? Lo que vamos a hacer es, em, vamos a pedir plata prestada. Vamos a pedir 40 dólares prestados al 5%. Vamos a comprar la acción que sabemos que está en 40. Entonces compramos una acción a 40. Y después lo que hacemos es, hacemos un short de forward en el fondo. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos la obligación a vender em, tenemos la obligación a vender nuestra acción después. Entonces hacemos un short y con ese short nosotros estamos vendiendo nuestro futuro a 43 que dijimos que costaba. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es, me estoy ganando una utilidad. Y más encima después le devuelvo, em, claro, no, eso es, po. Pido prestado un 40, compro la acción y hago un short que en el fondo yo tengo que en el fondo tengo que vender mi acción después. Entonces vendo la acción.
que compré a 40. Entonces vendo la acción a 43, como dije antes. Entonces lo que me gano es una utilidad de 43 menos lo que le debo al banco, en el fondo lo que pedí prestado, que es un 40,5, y aquí me gano una utilidad de 2,5. Entonces, cuando el precio forward es mayor a lo que realmente vale, lo que hacemos es pedir prestado, compramos después la acción que está más barata, que sabemos que está más barata, y entramos en corto a un contrato forward. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que vender la acción al precio forward que me dicen acá, y gano en el fondo estos 43 a lo que vendí la acción, menos lo que pedí prestado, que es 40, para poder comprar la acción que estaba más barata en el fondo. Ese es un caso. Después el otro caso va a ser este de acá, cuando nuestro forward es más barato que lo que realmente vale. Entonces aquí supongamos lo mismo, que tenemos una acción que cuesta 40, una tasa de descuento del 5%, con T igual a 3 meses, pero nos dicen que el forward vale, en vez de 43, 39. Aquí hay otra estrategia. Entonces la estrategia va a ser, entonces, ¿cuál es la estrategia acá? Em, lo que vamos a hacer es comprar o shortearlo, como se dice, una acción, shortear la acción. ¿Qué significa esto? Esto significa que pido prestada una acción y la vendo. Entonces imagínense, le pido prestada la acción a un amigo. Entonces está mi amigo acá y acá estoy yo. Entonces le digo, oye, préstame una acción, y te pasa la acción y tú le pasas ahí, nada, le quedáis debiendo la acción, no. Si tú tienes la acción, la vendes, entonces como costaba 40, te ganas 40, entonces tienes más 40. Pero quedas debiendo una acción. ¿Qué hago yo con estos 40 que me gané? Yo puedo, lo que puedo hacer es invertir estos 40. Entonces los puedo invertir a la tasa del 5%. Entonces me voy a ganar un 40,5%. O sea, 40,5 de... Perdón, me voy a ganar 40 por E a la 5%. Por dos. Y ahí esto es 40,5. Entonces yo invierto mis 40 que saqué vendiendo la acción a la tasa del 5%. em, y con esto, además, entro en un long position o como comprador de un forward, po. Entonces voy a comprar un forward de 39. Entonces, ¿cuál es mi utilidad al final? Mi utilidad es los 40,5 que invertí de estos 40 menos los 39 porque yo tengo que comprar la acción, po. Entonces, compro la acción como posición larga, compro la acción en el forward a 39. Con esto me gano un 1,5 utilidad, y más encima con esta acción que compré a 39 se la puedo devolver a mi amigo que me pidió prestado a mí. O sea, que yo le pedí prestar la acción. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando el precio es menor? Pido prestada la acción, la vendo, invierto en la tasa de 5% en este caso, y después entro en largo a una posición larga en el fondo a mi forward. eh, y con esto yo en el fondo le puedo pagar la acción a mi amigo. Y ahí me gano un diferencial de 1,5 en este caso. Y con eso tenemos dos estrategias de arbitraje, cuando el precio es mayor y cuando el precio es menor. Y si el precio es igual, en el fondo coincide, significa que no hay oportunidad de arbitraje. Después tenemos distintos tipos de opciones, que las voy a ver un poco más adelante, que son los call options, que en el fondo tú lo que haces o tienes el derecho a
comprar una acción o un activo a cierto precio K, que va a ser el strike price acá. Entonces con el call tú tienes el derecho a ejercer, derecho a comprar cuando uno quiera, en el fondo, cuando tú queráis, al precio K. Y el put es todo lo contrario, uno tiene el derecho a vender cuando uno quiera, al precio o al, sí, pues, al precio K acordado anteriormente. Y hay dos tipos de opciones, que es la americana, que uno puede ejercer en cualquier momento, y la opción europea, que uno solamente ejerce en el fondo este derecho em, al final del periodo. Normalmente, como la teoría se ve siempre con opciones europeas, em, como todo lo que vamos a ver después, solo son opciones europeas. Después tenemos esto que se llama paridad put-call. Em, ¿Qué significa esta paridad put-call? Que nada, lo que hace es igualar el precio o como las utilidades de una opción call y una opción put. Y para lo único que sirve es que en el fondo para ver si es que hay oportunidades de arbitraje o no. Entonces, si no se cumple, hay oportunidades de arbitraje. Entonces, el PT en este caso va a ser el precio del put, el set el precio del call. Este va a ser el precio em, de mi activo subyacente en el fondo. Este es el precio spot. Y K va a ser el strike price, que es como lo que expliqué antes de las opciones, que es el precio que tú acuerdas en el fondo para ejercer tu derecho. ¿Para qué sirve? Solamente para ver si existe una oportunidad de arbitraje o no. Y ahora sí. Ya, entonces, ya, esto servía solo para ver si hay oportunidades de arbitraje o no, con opciones. Eh, y después vamos a tener los que son los árboles binomiales, que es como un modelo con probabilidades que te sirve para valorar opciones. Entonces, vamos a tener dos cosas que son primordiales, que son las probabilidades neutral riesgo, que se las voy a explicar después, y los factores de subida y de bajada. Entonces, ¿cuáles son los pasos de esto? Vamos a tener que construir un árbol binomial eh, con los precios del activo. En el fondo, ya vamos a tener un precio acá, S0, que va a subir U o va a bajar D. Entonces, si el precio de S0 es 1, ponte tú, en el siguiente periodo, ante igual 1, el precio va a ser U más U, 1 más U o 1 menos D en este caso. Y así sucesivamente, po. Aquí va a haber un U, un D, un U, un D. Entonces uno va construyendo el árbol así del activo subyacente. Una vez que uno termina en T igual T de construir el árbol del activo subyacente, em, aquí calculamos el precio de la opción. Entonces, si es que nos queda, supongamos que este es el fin, T igual T. Entonces aquí tenemos que ver si es que en este caso puede ser un put o una call, si es que se cumple que nuestro máximo entre el precio en T igual 1, que va a ser, va a ser el precio en T igual 1 en el fondo, precio spot en el T igual 1, menos K, es mayor a cero o no. Si es mayor a cero, em, el precio del fondo del put de la call es esto, así que no es cero. Y hay que hacerlo para todos los nodos en el fondo. Te pueden quedar 5 nodos finales, dependiendo de qué tan largo es tu árbol, y uno tiene que calcular el precio de la opción en cada uno de esos nodos. Cuando uno tenga esos precios de los nodos, entonces supongamos que tenemos un árbol así. Sí, sí, que vamos a tener 4 nodos, entonces vamos a tener un nodo acá, un precio acá, un precio acá, un precio acá. Vamos a tener 4 precios. Y aquí uno va a tener las probabilidades, po. Entonces uno va construyendo hacia atrás con las probabilidades. ¿De qué forma? Uno lo que va haciendo en el fondo es, por ejemplo, para este nodo de acá, este de acá.
¿Cuál va a ser el precio en T igual 1? Acá está igual 2, acá está igual 0. Precio en T igual 1 va a ser mi C1 por P en el fondo más C2 menos, o sea, C2 por 1 menos P. Uno hace como una ponderación de los dos precios de acá con las probabilidades y esto uno lo tiene que traer a valor presente. Eso lo vamos a ver después en el ejercicio. Pero esa es como la lógica. Entonces construimos un árbol de precios primero. Vamos a construir el árbol de precios así. Y una vez que uno llega a los nodos finales, calcula los precios de acá y va construyendo el árbol de atrás o de adelante hacia atrás. Y ahí llega hasta un eh, precio put hoy día en el fondo. P igual cero. O sea, en T igual cero, perdón. Eso es lo importante de árboles binomiales. Y lo último es el modelo Black-Scholes, Black-Scholes, perdón, que es para valorar opciones de compra, ¿no? Entonces, tiene estas dos suposiciones, que la tasa de libre riesgo es composición continua. ¿Qué significa esto? Elevado a RT, y que el activo subyacente no paga dividendo. Em, entonces, ¿cuál es el precio de una call? Va a ser este acá, S0. Cuando es muy simplificado, uno dice que es S0 menos K, como vimos acá. Este acá. Em, pero este le pone un factor con que le mete volatilidad entre medio, como el sigma, etcétera. Entonces, es como para calcular opciones de compra. Y si uno quiere, de call, perdón. Sí, opciones de compra de call es lo mismo. Entonces, si uno quiere calcular el precio de una put, ponte tú, tiene que usar la paridad call put, pero primero tiene que calcular en el fondo el precio de la call para luego poder calcular el precio de la put. Esto voy a hacer empezar así. Em, Eso por ahora. Ahora les voy a explicar bien cómo funcionan las opciones, que pueden ser un poco complicadas de entender. Pero la lógica es, ya uno dije que teníamos dos tipos de opciones, teníamos calls y teníamos puts. Pero dentro de cada una hay dos tipos. Entonces tenemos las long calls, que es cuando un inversor tiene el derecho a comprar el activo subyacente. ¿Y cuál es la lógica detrás de esto? Es comprar barato y vender caro. Entonces, si ustedes ven el precio de una acción en un gráfico, ¿cuándo me conviene comprar a mí? Me conviene comprar cuando el precio está muy alto. O sea, no comprar, sino ejercer el derecho a compra. Porque si el precio aumenta mucho y está por acá, en 50, y yo previamente acordé un precio de K igual a 10, ponte tú, me conviene ejercer porque en el fondo lo que hago es compro en 10 y luego lo vendo en 50, que es el precio como en el que está en el mercado. Y ahí me gano un diferencial de 40. Entonces la utilidad se lee como el precio menos K. em, y lo otro es que en el fondo cuando uno compra una long call tiene que pagar una prima que se considera costo hundido normalmente. Entonces, por eso mi utilidad parte como mi utilidad en cero es igual a menos prima, po. Entonces, a medida que aumenta mi precio, o sea, a medida que aumenta el precio del activo subyacente y se acerca al strike price, eh, aumento mi utilidad en el fondo, porque si es que mi precio se mantiene por acá abajo, no me conviene ejercer, po. Mejor no lo ejerzo y pierdo la prima nomás, po. Pero si es que está por acá arriba, me conviene ejercerlo, porque aquí me hagan un diferencial. Y normalmente el long call se usa para una estrategia cuando uno cree que el precio va a aumentar. Entonces, cuando cree que el precio va a aumentar, me meto en una long call y si es que efectivamente aumenta, me gano este diferencial de acá hasta acá. Y si es que no, pierdo la prima nomás. Eh, Eso. Después tenemos la short call, que es la contraparte en el fondo, que yo como inversor estoy obligado a venderlo. En este caso uno tiene el derecho a comprarlo o no, pero si es que a mí la contraparte me dice, oye, quiero comprarlo, yo tengo que venderlo sí o sí. ¿Y cuándo entro yo en una short call? Cuando quiero que el precio se mantenga o baje. Entonces, ¿cómo parte mi utilidad? Mi utilidad cero va a ser igual a prima, po, porque la otra parte me va a pagar la prima siempre. Da lo mismo, las condiciones siempre me van a pagar una prima.
Entonces, es el inverso de esto, po. Si ustedes lo notan, es el inverso. Entonces, a medida que mi precio en el fondo aumenta y se acerca al strike price, yo empiezo a perder plata. Porque tengo que venderlo en el fondo a este precio de acá, cuando en realidad cuesta eso. Entonces, más que perder plata, pierdo como la oportunidad de venderlo más caro. Entonces, en este caso, mi utilidad va a ser K menos P más la prima en el fondo. En este caso, la prima se considera costo hundido. Aquí yo siempre voy a tener como utilidad prima, a menos que el precio aumente demasiado y empiece a perder plata. Después tenemos los puts, que es, bueno, un long put en vez de que sea el derecho a comprar, yo tengo el derecho a vender mi acción, po. Y la lógica de esto es vender caro y compro barato. Y se usa cuando quiero o apuesto que el precio va a bajar. Entonces, si estoy apostando que el precio va a bajar, vemos el gráfico acá. No sé, ¿qué pasa si el- el precio está por acá abajo, po? En 1? Y mi strike price que acordé anteriormente es 10. Como yo tengo el derecho a venderlo, puedo vendérselo en 10 y la otra persona, o sea, perdón, lo vendo en 10, la otra persona me lo tiene que comprar obligadamente en 10, y lo compro más barato, lo puedo comprar en 1. Y ahí hago un diferencial de 9 pesos. Entonces, es todo lo contrario del otro. Aquí me conviene que baje y si baja, claramente me conviene venderlo más caro, que es el strike price. Si no, no ejerce el derecho. Si se mantiene por acá arriba, no me conviene venderlo porque voy a tener que venderlo a este precio acá y no a este precio acá. Entonces mejor no lo ejerzo y solamente pierdo la prima. Entonces, si ven el gráfico, a medida que el precio aumenta en el fondo, va para allá, el aumento es para allá. O sea, a medida que el precio aumenta, disminuye mi utilidad hasta un piso que sería la prima, ¿no? Porque si es que mi precio se mantiene por acá arriba, yo mejor no ejerzo mi derecho a venderlo en el fondo y solo tengo que pagar la prima. Tengo que pagar la prima y ese es como mi piso en el fondo de pérdida. Y el short put es al revés, po. Tengo un tope de ganancia. em, y esto lo hago cuando voy a apostar que el precio va a aumentar. Entonces, em, a medida que aumenta el precio, yo voy ganando plata. Porque si es que el precio se mantiene por acá, la persona que tiene el derecho a vender no lo va a vender. No va a ejercer en el fondo no va a ejercer su derecho a venderlo. Y no va a ejercer en el fondo su derecho y yo me voy a ganar la prima. Porque la prima siempre se paga. Entonces, como no ejerció, me gano la prima. Sería irracional pensar que puedo tener ganancias infinitas porque la persona que tiene el derecho a vender no me lo va a ejercer, pues. Entonces, da lo mismo. Em, y eso sería en el fondo lo que son las opciones. Entonces, ¿cuál es la utilidad de una call? P menos K, como vimos antes, la utilidad de una put, K menos P. Uy, perdón, K menos P. Em, y eso es, po. Entonces, el long call es compro barato y vendo caro. El long put es vendo caro y lo compro más barato. Y eso es como la lógica detrás de todo esto. Ya, yendo con el auxiliar, son 5 preguntas. Las primeras son rápidas, no debería tomar mucho tiempo. Ya, entonces, la primera me están preguntando, considero un contrato forward a 7 meses en una acción cuyo precio de hoy es 40 pesos. La estructura de tasas de interés. Y acuérdense que la estructura de tasa de interés siempre es continua. Eso quiere decir que es con el exponencial. Entonces tenemos para el mes 3 de 6%, para el mes 5 de 7% y para el mes 6 de 8%, para el mes 7 de 9%. Y nos dicen que la acción paga dividendos de $1 al fin del tercer y sexto mes. Ya, entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos que el precio hoy día es de 40. Em, Nos dicen además que tenemos intereses, o sea, dividendos, perdón, o ingresos, el mes 3 y mes 6. Ya, entonces.
Como vimos en el resumen, si queremos calcular el precio forward de un activo que nos paga, dividiendo que tenemos ingresos, se calculaba de la siguiente forma. En realidad, esto. Entonces acuérdense que los ingresos se restaban y los costos se suman. Pero tenemos 2 meses, o sea, tenemos dos ingresos en distintos meses, pues. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Em, tenemos que traer a valor presente estos ingresos, porque son unos en 3 meses más y el otro en 6 meses más, entonces tenemos que ver cuánto es ese ingreso hoy día. Entonces vamos a tener un ingreso de 1 peso en el mes 3, o sea, lo traemos a valor presente con R3 por, em, en este caso son 3 dividido 12. ¿Por qué? Porque las tasas siempre son anuales, entonces tenemos que trabajar siempre con años. Y también nos dicen que nos pagan en el mes 6. Entonces sería lo mismo, pero con la tasa en el mes 6 a los 6 meses. 6 dividido 12. Esto es anual. Y con esto eh, tenemos que calcularlo, pues. Entonces sería 1 por el exponencial de menos 6% por 3 dividido 12 más 1 por elevado a menos 0,08 que nos dijeron en el enunciado, o 8% nomás, por 6 dividido 12. Ya, y eso es igual a 1,945. Entonces nuestros ingresos de $1 en el futuro hoy valen 1,945. Y ahora recién podemos calcular el precio del forward. Entonces nuestro forward en 7 meses más hoy día vale em, es- el precio spot de hoy, que es 40 menos 1,945 por em, una exponencial de R en 7 meses más, que es 9% por 7 meses más anual, o sea, en años, que es 7 dividido 12. Y ahí esto nos da 40,106. Entonces, ¿cuánto vale cuál es el precio forward en 7 meses más del activo? 40,106. Listo con ese. Vamos con el siguiente. Ya, el siguiente nos dice, el precio spot de la plata es 10 pesos por onza. Los costos de almacenaje y seguridad son de 0,1 por onza por trimestre y se pagan al inicio de cada periodo. Las tasas de interés libre de riesgo puestas continuamente a 3 meses y 6 meses son 6% y 8% respectivamente. Y nos piden calcular el precio futuro de la onza de plata. Entonces acá es lo mismo que antes. Tenemos que calcular el forward price em, en 9 meses más. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos los datos de la onza hoy, que es de 10. Tenemos los costos de almacenaje, que son 0,1 trimestrales, o sea, cada 3 meses. Eh, y tenemos las tasas a 3 meses, que es de 6%, y la tasa a 6 meses, que es de 8%. Y la de 9 también, que es de 10%. Ya, lo mismo acabó. Los costos lo hacen en periodos distintos y en el futuro, entonces los tenemos que traer a valor presente. Entonces nuestros costos van a ser 0,1 por una exponencial traído a valor presente del mes 3, que es 6%, por 3 dividido 12,
Parece que todo tiene que estar en el mismo tiempo. O sea, si es que esto está anual, esto tiene que estar anual. Em, y los costos en el mes 6 raya valor presente. Y esto es a la menos 6% por 3 dividido 12 más menos 8% por 6 dividido 12. Y esto nos da un costo total ya 0,2945. Entonces los costos de 0,1 en el futuro hoy valen 0,2945. Y con esto podemos calcular el forward. Y como tenemos un forward con costos, se suma el costo y tenemos el factor de descuento, que está en el fondo es como la tasa que va a crecer mi precio de hoy, asumiendo un interés de, en este caso, 10%. Entonces aquí vamos a tener em, el precio de hoy que es 10 más los costos del futuro rollo de valor presente por la tasa a la que va a crecer este precio, que va a ser de un 10% por 9 meses. Y esto nos da 11,096. Entonces, ¿cuál es el precio futuro de la onza de plata en 9 meses? Esto, 11,096. Ya en la P3 nos dicen, la empresa Agropacífico se dedica a la producción y comercialización de soya. Para protegerse de la volatilidad en los precios, decide firmar un contrato forward para asegurar un precio estable para su producción futura. Actualmente el precio al contado de la tonelada de soya es de 350 pesos. Ya, entonces nos dicen que el precio hoy, o sea, el precio spot es de 350. La empresa firma un contrato forward a 18 meses, entonces la madurez es de 1,5 años, con un precio de ejercicio de 360. Entonces nos están diciendo que el strike price acá es de 360 pesos por tonelada, comprometiendo 1000 toneladas de soya. Considerando una tasa de interés del libre de riesgo del 5%, determine lo siguiente. Ya, entonces nos están pidiendo calcular el precio forward estimado al momento de la firma del contrato. Ya, entonces nos están pidiendo el precio forward. No tenemos costo, tampoco tenemos ingreso. Y aquí llegar y usar la fórmula, pues. Entonces el precio forward es, em, en este caso el precio forward es S0 por exponencial de RT. Y aquí vamos a tener 350, que es el precio spot hoy día, por em, exponencial del 5% por 1,5. Y eso nos da 377,25 pesos. Entonces, si nosotros queremos vender eh, maíz en este caso, soya, perdón. Si nosotros queremos vender soya en 18 meses más, deberíamos acordar este precio de acá, para que no haya oportunidades de arbitraje. Entonces, el precio en el futuro a 18 meses es de 377,25 pesos. Después la 2 nos piden. Nos dicen que si al vencimiento del contrato el precio del contado de la tonelada de soya es de 330. Calcula la ganancia o pérdida de la empresa al ejecutar el contrato forward. Ya, pues entonces, supongamos que pasaron los 18 meses y justo en esos 18 meses, o sea, en el fondo en el mes 18, la tonelada de soya no cuesta 350, sino que cuesta 330. Y nosotros acordamos pagar 360 en 18 meses más. O sea,
Por eso fijamos strike price, que es en el fondo el precio que nosotros acordamos, de 360. Entonces, como es una comercialización de soya, nosotros queremos vender la soya a 360. Entonces, eh, en este caso, si nos dicen que el precio bajó de 350 a 330, nosotros lo vendimos a 360, entonces ganamos esa diferencia, po. De 360 menos 330 por las 1000 toneladas que nosotros prometimos de soya. em, y eso nos da 30.000, que es 30 por 1000, 30.000. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de esto? Imagínense, nosotros no hubiéramos acordado este strike price de eh, 360. Nosotros hubiéramos como asumido que el precio de... A ver, ¿cómo explicarlo mejor? Como, ya, supongan que ustedes tienen dos opciones, o lo compran, o sea, o lo venden hoy o lo venden en 18 meses más. Hoy día, ¿a cuánto está el precio? A 350. Y en 18 meses más nos dijeron que estaba a 330. Entonces, si nosotros no queríamos vender hoy día la soya, porque pensábamos, ponte tú, que el precio iba a aumentar, como vimos el forward, nos decía que el precio iba a aumentar a 377, pero resulta que en el fondo el precio no aumentó, sino que disminuyó. Entonces perdimos esta oportunidad de comprarlo a 350 y lo tuvimos que vender a 330. O sea que perdimos la oportunidad de tener 20.000 dólares más, que es la diferencia entre los 350 y los 330. Em, pero como nosotros hicimos un trato en el fondo de comprarlo a 360, o sea, perdón, de venderlo a 360, nosotros en el fondo no nos comimos como esta pérdida que tuvimos acá de 20.000. Todo lo contrario, tuvimos como que tuvimos la suerte de que el precio disminuyó y lo compramos, o sea, y lo vendimos más caro. Entonces, nos ganamos esos 30.000 dólares de diferencia. Aunque ustedes podrían pensar que en el fondo el precio que dijimos antes era 377, pero eso era una estimación. Se equivocó y tuvimos suerte, entonces ganamos 30.000 dólares gracias a la diferencia que hay entre lo que pasó en 18 meses más y lo que habíamos acordado anteriormente, que era 360. Entonces, eso es como lo importante de los forwards en el fondo, que uno de repente puede tener suerte o mala suerte, pero uno fija un precio en el fondo, que puede ser para bien o para mal, nunca se sabe. Y después en el A3 nos dicen, interpreta el resultado en el contexto de la gestión de riesgo financiero de la empresa. Ya, lo otro importante de los forwards es que como nosotros fijamos un precio, eso sirve eh, para no tener la volatilidad del precio, porque en este caso nosotros tuvimos suerte, pero ¿qué pasa si es que nosotros no fijamos este precio? Nos íbamos a comer toda la volatilidad y íbamos a perder la oportunidad de estos 20.000 que expliqué antes. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener los precios forward en el fondo? Es no tener volatilidad en el precio. Entonces, no tener volatilidad. Esa volatilidad en el fondo no nos perjudica a nosotros. También te permite tener eh, como un mejor orden dentro de la empresa, porque si es que tú fijáis un precio, como tenéis la capacidad para ajustar los flujos en el futuro, en el fondo. Porque si es que estáis con la volatilidad, no tenéis esta oportunidad de ajustar los flujos. Entonces uno tiene como mejores flujos. No sé si mejor es la palabra, pero más estable en el fondo. Más estable. ¿Y esto qué es lo que conlleva? Esto conlleva a tener como una mejor planificación financiera. Eso, financiera. Porque si es que uno tiene volatilidad, no sabe realmente lo que va a pasar en el futuro, entonces uno no tiene esta oportunidad de planificarte hacia el futuro.
porque estáis jugando con la volatilidad y te puede cambiar los planes, etcétera. Entonces eso es lo importante de los forwards. Em, entonces, para la 1 nos pedían el precio del forward, nos dio 377. Después nos dijeron que no se cumplió esto. Todo lo contrario, el precio disminuyó, pero gracias al forward que nosotros, al contrato en el que nosotros nos adjudicamos en el fondo, a un strike price de 360, no nos afectó esta caída de precio, incluso nos eh, benefició con una utilidad de $30.000 o 30.000 pesos. ¿Y cuáles son los beneficios de tener un contrato? Eh, no jugar con la volatilidad, tener mejores flujos, flujos más estables y tener una mejor planificación financiera. En la P4 nos dicen la put call parity. Entonces tenemos el precio actual de la acción de Google es de 100 por acción. Entonces vamos a tener el precio actual de 100 por acción, que no paga dividendos. Existe una opción put y call europea. ¿Qué significa put y call europea? Europea era que uno lo ejercen T igual T. T igual T. Y la americana era que uno podía ejercer en T menor a T, cuando uno quisiera en el fondo. Eh, entonces el put y el call con un precio de strike de 110. Entonces strike del la put y el call es de $110. Entonces nos dicen que las puts se transan por 10 y las calls por 6. Si la tasa libre de riesgo con madurez un año es 5%, compuesta continuamente. ¿Hay oportunidades de arbitraje? Ya, entonces lo que expliqué en el resumen era que la put call parity, que era esta de acá, más el cálculo. Si es que esto se cumplía, o sea, si es que la igualdad se cumple, no hay oportunidad de arbitraje. Si se cumple, o sea, perdón, si no se cumple, hay oportunidad de arbitraje y si se cumple, no hay oportunidad de arbitraje. Entonces, para lo único que nos sirve es para ver si es que hay oportunidad de arbitraje como nos están preguntando. Entonces, ya tenemos todos los datos, pues entonces sabemos el precio de la put que es de 10, sabemos el precio hoy día de la acción que es de 100, em, sabemos el precio de la call que es de 6 y sabemos el strike price que es de 110 a una tasa de 5%, 5%. Y nos dicen que la madurez es de un año, entonces esto igual a 5% por 1. Ya, pues, entonces si es que nosotros hacemos los cálculos, nos va a dar que esto es de 110 y esto de acá va a ser 6 más. em, a ver, esto 5, esto da 100, esto es de 111. Entonces no se cumple la igualdad, po. ¿Qué significa esto? Que existe una oportunidad de arbitraje, em, ya que no se cumple la igualdad en el fondo. Entonces, ¿existen oportunidades de arbitraje? Sí, existen oportunidades de arbitraje. Ya, esto es súper, ta- fueron bastante rápidas. Em, Vamos a ver la última, espérenme. Ya, esto es de árboles binomiales. Luego, un segundo. Ya, entonces nos dicen, hacemos un mercado financiero de 3 periodos con una tasa de interés continua libre de riesgo de 10%. Eh, Considera una acción con valor inicial de 150 que puede subir o caer en cada periodo con un factor 1.3 y de 0.6. Eh, ya, calcule el precio justo de una opción put europea con un precio strike de 100. Ya, entonces, ¿cuáles eran los pasos? Entonces, el paso uno para los árboles binomiales era
construir construir el árbol del precio del activo subyacente en este caso, que es el valor de la acción. Entonces partimos por un valor de la acción de 150, nos dice. Ya. Em, entonces tenemos el factor de subida y el factor de bajada, que era U y D. Entonces, 1.3, en este caso es 0.6. Antes en el resumen me equivoqué, puse que era más. eh, en teoría es multiplicar, son como 150 por 1.3. Aunque igual podría ser más, pero no les puedo confirmar porque no me acuerdo. Ya, entonces, si es que sube 1.3, en este caso es como un porcentaje, sería 150 por 1.3, que es igual a 195. Y también puede bajar 0.6, que tenemos 150 por 0.6, igual a 90. Y nos dicen perdón, eso me faltó. Nos dicen que son tiempo de madurez de un año, pero son tres periodos. Entonces vamos a tener t igual 0 acá. Estos de acá van a ser nuestros t igual 1. Después va a haber otro t igual 2 y después un t igual 3. Pero como nos dicen que es un año, va a ser un tercio. Después por acá vamos a tener el 2 tercios. Y por aquí el t igual 1. Ya. Hacemos el mismo proceso, po. Este precio acá también va a aumentar. Va a aumentar U y va a disminuir D. Se va a aumentar U y va a disminuir D. Entonces, esto sería 1.3 acá, 0.6, 1.3, 0.6. Y entonces, esto sería 195 por 1.3. Entonces, igual a 253. No, por acá abajo. 253.5. Eh, este de aquí va a ser 195 por 0.6, 117. 195 por 0.6 por 0.6 igual 117. Em, Después vamos a tener, ya, puede ser 195 por 0.6 o puede ser 90 por 1.3. Va a dar lo mismo, es el mismo resultado. Esos no se conectan. Y el último va a ser 90 por 0.6, que es igual a 54. Y aquí vamos a tener otros no. Vamos a tener el último no va acá, aumenta 1.3. Este disminuye 0.6. Este acá aumenta 1.3. Se disminuye acá 0.6. Este aumenta 1.3. Acá disminuye 0.6. Entonces aquí vamos a tener 253.5 por 1.3. 329. Voy a poner así nomás. 329.55. Aquí vamos a tener 117 por 1.3 podría ser. Y eso nos va a dar 152.1.
Aquí podría ser 117 por 0,6 o 54 por 1,3. Creo que los dos casos nos da 70,2. Y este sería 54 por 0,6. 54 por 0,6. Pum. Esto es 32,4. Sí. Entonces aquí tenemos el paso uno recién. Paso uno, paso uno y paso 2, que es como construir el árbol y llegar a los precios. Em, y ahora nos falta construir el árbol para atrás, po, el árbol de lo que nos importa, que es la puta europea. Entonces, ¿cómo se calculaba la utilidad de una puta europea? Era el máximo entre K menos P, coma cero. Em, sí, pues, eso. Ya entonces, vamos a construir árbol, pues. Vamos a tener, vamos a construir acá abajo, que no hay espacio. Vamos a tener P0, vamos a tener PU, porque era un U antes, en el fondo. Es notación nomás, para no perderse con los subíndices. Pues está aumenta U, después va a aumentar entonces va a quedar PU, PUU y PUUU. Después vamos a tener PD para abajo, PD, PD, D y PD. Y entre medio uno va mezclando, po. Aquí vaya a tener, estos dos van a ser PUD, PU,D, em, PU,D, después este va a bajar y este va a subir, este va a bajar, este va a subir. Entonces aquí vamos a tener PUUD, aquí vamos a tener PUDD porque bajó, podría ser PDDU, pero da lo mismo. Y me faltó una vez, PDDD. Y ahí tenemos los cuatro nodos finales que este tenía. Tenemos que hacer la diferencia entre el máximo entre 329, 329 no, perdón, es K menos P. Entonces, ¿cuál es nuestro K? 150. Entonces sería 150 menos 329 o cero. Aquí también tenemos que hacer lo mismo, el máximo entre 150 menos 152,0. Igual, igual. Aquí lo mismo. Esto sería 150 menos 70,2. Y el último, 150 menos 32,4. O sea, este es negativo, entonces esto es cero. Este es negativo, cero. Este va a ser 150 menos 79,8. 69,8. Y este va a ser 117,6. Perdón, 117,6. Ya. Y aquí construimos para atrás, po. ¿Qué nos falta? Ya, esto es importante. Nos faltan las probabilidades neutral al riesgo que explicamos antes, que esto aumentaba con una probabilidad P y termina con una probabilidad menos P. Así, hasta abajo. P acá, uno menos P, P, em, P acá, uno menos P, P. Ya.
Tenemos el P. No, pues no tenemos el P. Entonces tenemos que calcular el P. ¿Cuál es el P? La probabilidad es P igual a. La fórmula era, ya, esta. Menos D por U menos D. Nuestro delta T es un tercio, po, porque son tres periodos distintos. Em, Nuestra tasa de interés dijimos que era de 10, 10%. Ya, entonces nos va a quedar que la exponencial de 10% por un tercio menos d, que es 1,3. Mentira, 0,6. Y esto por u menos d. U menos d es 1,3 menos 0,6. Esto es igual a 0,619619. Ya. Y aquí vamos construyendo para atrás. Tenemos los P. Ya, entonces vamos a ir por esta columna, después esta columna y después esta columna. Entonces, nuestro PUU va a ser igual a cero. Porque, bueno, les voy a explicar por qué, pero es porque el PUU, este es cero, este de acá es cero, entonces va a ser cero por P más cero por uno menos P, y esto tiene que ser traído al valor presente de T igual a 2 tercios, porque estamos parados en este periodo, T igual a 2 tercios. Entonces tenemos que traerlo al valor presente de este periodo, porque estamos calculando precios de este, lo calculamos trayendo el valor presente en este periodo acá. Entonces sería e elevado a 10% en este caso, 10% por un tercio, porque la diferencia entre 2 tercios y uno es un tercio. Entonces cero. Después el PUD va a ser igual a, el PUD va a ser este acá, cero por P más 79,8 por uno menos P, todo esto por e elevado a menos 10% por un tercio. Esto es igual a 29,34. Ahora el PDD va a ser eh, 79, entonces sería 79,8 por P más 117,6 por uno menos P por este factor de acá, un tercio. Y eso va a dar 91,08. Entonces va a quedar nuevos precios, pues. Este acá va a tener precio cero, este de aquí precio cero. Entonces, este precio cero, y este va a tener precio de 29,34 y este va a tener precio de 91,08. Em, sí. Después nos vamos a parar en este periodo acá. Entonces vamos a calcular PU y PD. Entonces, PU va a ser cero, va a ser cero por P más 29,34 por uno menos P por el factor de descuento 10% por un tercio. ¿Por qué un tercio? Porque la diferencia entre este te igual a un tercio y el dos tercios es un tercio.
Entonces ahora traemos el valor presente, el precio de acá, lo traemos al valor presente de este periodo de acá. Y eso nos va a dar 10,79. Calculamos lo mismo con el PD, va a ser 29,34 por P más 91,08 por 1 menos P por E elevado a menos 10%, bla, 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 bla. Esto nos da 51,08. Entonces, ya tenemos este precio acá y tenemos este precio acá. Nos quedaría calcular este, po. O sea, vamos a tener P0 igual a el PU por PD, que es 10,79 por P más 51,08 por 1 menos P por el valor presente de nuevo, po, que este es el valor presente de verdad, t igual 0, y esto nos va a dar 25, 25,25. Entonces, ¿cuál es el precio de la put t igual 0? Entonces, precio put t igual 0 es de P0 igual a 25,25. Y eso sería. Em, Esa fue la auxiliar que les debía del viernes pasado. Em, este viernes hay CTP. Yo creo que igual voy a hacer un repaso antes de, para que no se pierdan tanto. Cualquier duda me escriban al correo, como ustedes saben.